El peso del silencio. Imagina un mundo donde el cielo ha cerrado sus labios, donde 4 siglos de oraciones parecen rebotar contra un techo de bronce, sin respuesta, sin eco divino, donde las súplicas de madres, los clamores de profetas mudos y los gemidos de una nación entera se elevan y encuentran solo silencio. Para el pueblo de Israel, esto no era una metáfora poética, era su realidad cotidiana, el peso agobiante de cada amanecer sin señales celestiales. Desde el último susurro del profeta Malaquías, sus palabras finales todavía resonando en los corazones. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Hasta el primer llanto frágil en un establo de Judea, transcurrieron 400 años. 400 años sin profetas que hablaran con fuego en los labios, sin visiones celestiales, sin ángeles descendiendo con mensajes del Altísimo, sin la voz de Dios quebrando el silencio. Los historiadores, con su lenguaje clínico y distante, llaman a este tiempo el período intertestamentario, un término académico, frío, que no captura el dolor. Pero para las almas sedientas de lo divino, para aquellos que esperaban contra toda esperanza, fue algo mucho más profundo y desgarrador, la larga noche de la espera. Y durante ese silencio ensordecedor, el mundo no se detuvo a esperar con ellos. Los imperios surgieron y cayeron como olas violentas contra la roca inmutable de la historia. Los persas, que una vez dominaron el mundo conocido, fueron aplastados por las falanges de Alejandro Magno. El joven conquistador macedonio barrió como un viento de fuego desde Grecia hasta los confines de la India, helenizando todo a su paso. Su muerte prematura fragmentó su imperio en pedazos que luchaban entre sí. Luego llegaron las legiones de Roma. Las águilas imperiales de hierro extendieron sus alas implacables sobre las colinas sagradas de Jerusalén. El pueblo, elegido de Dios, ahora pagaba tributo a César. La política hervía como un caldero. Las naciones se transformaban, las lenguas cambiaban, las culturas se mezclaban. Pero la voz del Todopoderoso permanecía muda. Y en medio de esa quietud que aplastaba el alma, surgían las preguntas que atormentaban a los fieles. ¿Se había olvidado Dios de su pueblo? ¿Habían sido abandonados como ovejas sin pastor? ¿Eran los antiguos pactos, esas promesas ardientes dadas a Abraham, Isaac y Jacob, solo polvo de un pasado glorioso que jamás volvería? ¿Había el Creador dado la espalda a su creación, dejándola huérfana en la oscuridad? Esta noche, mientras el mundo se prepara para celebrar el misterio del 24 de diciembre, vamos a descorrer el velo de ese silencio milenario, porque lo que descubriremos es una verdad que desafía la lógica humana. Dios nunca está más activo que cuando parece estar callado. Su silencio no es indiferencia. Su aparente ausencia no es abandono. El silencio no era ausencia. Era preparación meticulosa. Era el arquitecto revisando los planos antes de la gran obra. Era el lienzo oscuro, profundo como la noche sin luna, sobre el cual el pintor del universo estaba a punto de crear su obra maestra de amor. Una obra que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Los ecos del pasado, para entender verdaderamente la magnitud de lo que sucedió en Belén, ese acontecimiento que partió la historia en dos. Debemos retroceder en el tiempo. Debemos caminar por los pasillos polvorientos de la memoria colectiva de Israel, porque el silencio de 400 años no era un vacío total, un abismo sin fondo. Estaba lleno de ecos antiguos y persistentes que resonaban en cada sacrificio de cordero ofrecido en el altar del templo, en cada lectura solemne de la Torá en las sinagogas dispersas por el imperio. Cada ritual sagrado,
Cada festividad, cada gota de sangre derramada en el altar era un recordatorio palpitante de algo prometido por el Eterno, pero aún no cumplido. Las promesas antiguas no habían muerto, simplemente esperaban su hora. 700 años antes de la primera Navidad, cuando los reinos de Israel y Judá aún existían, el profeta Miqueas había lanzado una flecha profética hacia el futuro distante. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, piénsalo por un momento, un punto insignificante en el mapa perdido entre las colinas áridas de Judea. Un pueblo tan pequeño que apenas merecía mención, tan olvidado que los viajeros pasaban de largo sin siquiera detenerse. Nada importante, nada relevante en los cálculos del poder humano. No era Jerusalén con su templo dorado y sus murallas imponentes. No era Roma con sus columnas de mármol y sus anfiteatros. No era Atenas con su filosofía y su cultura refinada. Era Belén, polvo y olvido. Pero en la economía divina, en la forma extraña y maravillosa en que Dios opera, lo pequeño siempre ha sido el escenario preferido para lo extraordinario. Los últimos son los primeros. Los humildes son exaltados. Y un pueblo olvidado se convertiría en el centro del universo. Isaías, el príncipe de los profetas, también había hablado con lengua de fuego. 700 años antes, proclamó palabras que desafiaban toda lógica natural, que una virgen, no una mujer casada, sino una virgen, concebiría y daría a luz un hijo, que un niño nacería en la debilidad de la carne humana, pero sería llamado con nombres que solo pertenecían a la divinidad. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo podía un niño ser Dios fuerte? ¿Cómo podía la carne contener lo infinito? Eran misterios que la mente no podía desentrañar, pero que el corazón aferraba con desesperación. Durante aquellos 400 años de silencio sepulcral, estas palabras proféticas fueron el único oxígeno para un pueblo que se asfixiaba, asfixiado por la opresión brutal de Roma, por los impuestos que sangraban a las familias hasta la pobreza, por la humillación constante de ver estandartes paganos con águilas y dioses extranjeros ondeando arrogantemente sobre la ciudad santa, el lugar donde el nombre de Dios mismo habitaba. Los soldados romanos patrullaban las calles de Jerusalén. Los publicanos traidores cobraban tributo para César. El sumo sacerdote mismo era designado por el gobernador romano, no por Dios. Era una ocupación que aplastaba el espíritu. Y así, los judíos no buscaban simplemente un maestro más o un rabino elocuente que les enseñara mejor la ley. Ya tenían suficientes de esos. Buscaban algo mucho más grande, mucho más desesperado. Un libertador. Un Mesías guerrero con espada de fuego que quebrara las cadenas de hierro de Roma, que derribara los altares paganos, que restaurara el trono glorioso de David y devolviera a Israel su lugar como cabeza de las naciones. Esperaban un conquistador, un rey militar, alguien como Judas Macabeo, pero magnificado 1000 veces. Pero Dios, en su sabiduría infinita e inescrutable, veía mucho más profundo que la superficie de las circunstancias políticas. El verdadero problema de la humanidad no era Roma, no eran las legiones, ni los césares, no eran los impuestos, ni las ocupaciones militares. Esos eran síntomas, no la enfermedad. El hombre no necesitaba ser salvado de Roma, necesitaba ser salvado de sí mismo, de su propia oscuridad interior que ninguna revolución política podía tocar, de la rebelión antigua que había separado su alma de su Creador desde el jardín del Edén,
del pecado que corría por las venas de cada hijo e hija de Adán. Las profecías antiguas eran el mapa en la oscuridad impenetrable, el hilo dorado que atravesaba generaciones, siglos, imperios. Desde Moisés hasta Malaquías, una línea roja de promesa recorría las Escrituras. Dios vendría a rescatar a su pueblo. No los abandonaría para siempre, y mientras el mundo seguía girando en su caos habitual, ignorante de las fuerzas que se movían en las esferas celestiales, ajeno a la preparación meticulosa que se desarrollaba en el Siln, las manecillas del reloj profético se acercaban inexorablemente a la medianoche. El escenario estaba preparado, los actores estaban en posición, y el telón estaba a punto de levantarse sobre el drama más grandioso de la historia. El polvo y la promesa. El silencio se rompió, pero no como muchos esperaban, no con el estruendo de truenos que sacudieran el templo, no con ejércitos celestiales descendiendo sobre Jerusalén, no con señales cósmicas que hicieran temblar a las naciones. El silencio de 4 siglos se rompió con algo mucho más íntimo, el anuncio de un ángel a una joven adolescente en una aldea despreciada llamada Nazaret, tan insignificante que la gente preguntaba con desdén: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y allí, en la penumbra de una casa de piedra, el arcángel Gabriel apareció con luz cegadora ante María, una muchacha de no más de 14 o 15 años. Prometida, pero aún virgen. Alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, el Hijo del Altísimo. María dijo que sí, un sí valiente que la exponía al escándalo, a la vergüenza pública, incluso a ser apedreada por supuesto adulterio. Un sí que cambiaría la eternidad. Pero el cumplimiento de la promesa divina no vendría envuelto en comodidad. Meses después, cuando María estaba en las últimas semanas de embarazo, un decreto imperial resonó desde Roma. César Augusto, el emperador que se hacía llamar Hijo de Dios y Salvador del mundo, ordenó un censo. Todos debían volver a la ciudad de sus ancestros para registrarse. César pensaba que controlaba el mundo, pero actuaba inconscientemente como un peón en las manos de Dios, porque ese decreto obligaría a José, descendiente de David, a viajar desde Nazaret hasta Belén. Y así, la profecía de Miqueas, 700 años dormida, cobraría vida. José y María se vieron forzados a emprender un viaje brutal. 130 kilómetros de terreno hostil, caminos polvorientos y pedregosos donde los bandidos acechaban a los viajeros. Imagina el cansancio que penetraba hasta los huesos de José, un carpintero humilde, cada paso bajo el sol implacable del desierto, cada noche durmiendo en el suelo con solo una manta contra el frío cortante, y junto a él, María, una mujer en el 9º mes de embarazo, sintiendo cada sacudida del camino irregular, las contracciones prematuras, el agotamiento, el miedo. Este no fue el viaje romántico de las postales navideñas. No hubo nieve hermosa ni villancicos dulces. Fue una travesía de fe pura, a través del polvo sofocante y el frío penetrante. Fe que se aferraba a las promesas de Dios cuando las circunstancias gritaban abandono. José, el guardián silencioso del Rey del Cielo, caminaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Un trabajador con callos en las manos tenía bajo su cuidado al tesoro más grande del cielo, y ni siquiera tenía un lugar digno donde pasar la noche. Finalmente llegaron a Belén, exhaustos, cubiertos de polvo. María, con las contracciones ya regulares, el parto inminente. José golpeando puerta tras puerta, buscando desesperadamente un lugar donde su esposa pudiera dar a luz con dignidad. Pero el silencio de Dios se manifestó de una forma dolorosa. No había lugar para ellos en el mesón.
Esas palabras contienen un universo de rechazo, puerta tras puerta cerrada, habitación tras habitación ocupada. El rey del universo estaba a punto de nacer y el mundo que él mismo había creado no tenía una habitación disponible para él. Así que fueron relegados a un establo, una cueva oscura donde los animales buscaban refugio, el olor acre de estiércol y paja sucia, el sonido de ovejas balando, las telarañas colgando de las vigas, el suelo de tierra apisonada. Allí, en la inmundicia y la humildad absoluta, María dio a luz, sin parteras experimentadas, sin agua caliente abundante. Solo José, aterrado pero haciendo lo mejor que podía, ayudando a traer al mundo al Salvador del mundo. Y cuando finalmente el niño nació, ese primer llanto cortando el aire frío de la noche, lo envolvieron en pañales simples y lo acostaron donde normalmente comían los animales, un pesebre de madera tosca lleno de heno. Este es el realismo brutal y hermoso de la Navidad que a menudo sanitizamos en nuestras celebraciones. Dios se hizo vulnerable, completamente vulnerable. Un bebé que dependía de los pechos de su madre para sobrevivir, Dios se hizo dependiente. No descendió como un superhéroe invencible, vino como todos venimos, llorando, débil, necesitado. Dios se hizo uno de nosotros, con toda nuestra fragilidad, con todo nuestro dolor, para que nosotros pudiéramos ser uno con Él. El infinito se hizo finito, el eterno entró en el tiempo, el todopoderoso escogió la debilidad, y en ese establo maloliente, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, rodeado por animales y pobreza, comenzó la revolución más grande que el mundo jamás conocería. No con ejércitos ni espadas, sino con un bebé y un amor que el universo no podía contener. Luz en la penumbra, y finalmente en la plenitud del tiempo sucedió, en la hora más oscura de la noche, cuando el mundo dormía en su indiferencia, cuando Roma celebraba su paz imperial sin saber que el verdadero príncipe de paz acababa de llegar, cuando los sacerdotes en Jerusalén dormían tranquilos en sus camas, ajenos a que el sumo sacerdote eterno había entrado en el mundo, cuando los filósofos en Atenas debatían sobre la naturaleza de Dios sin saber que Dios mismo acababa de respirar su primer aliento de aire terrestre. El silencio de siglos, ese silencio ensordecedor que había pesado sobre Israel como una lápida, fue rasgado, destrozado, demolido por el llanto frágil pero potente de un recién nacido. El Verbo se hizo carne. Aquellas palabras del apóstol Juan apenas pueden contener el milagro. El Logos divino, la palabra que había existido desde antes del principio, la palabra por la cual fueron hechos los mundos, la palabra que era Dios, tomó forma humana, se envolvió en carne y sangre, se limitó a un cuerpo de apenas 50 centímetros de largo. El que sostiene las galaxias en sus dedos ahora tenía dedos tan pequeños que apenas podían agarrar el dedo de su madre. El que gobierna los océanos ahora necesitaba que lo alimentaran gota a gota. El que viste los campos con flores ahora estaba envuelto en telas humildes. No hubo palacios de columnas de mármol con techos pintados de oro. No hubo mantos de seda púrpura bordados con hilo de oro. No hubo sirvientes corriendo de un lado a otro preparando baños perfumados. No hubo músicos tocando arpas en salones resplandecientes. Solo paja sucia, paja que raspaba contra la piel delicada del recién nacido. El aliento cálido pero maloliente de los animales que compartían ese espacio. El mugido ocasional de una vaca. El relincho nervioso de un caballo. Y el calor trémulo de una madre adolescente, María,
que sostenía contra su pecho al bebé que había llevado durante 9 meses, finalmente viéndole el rostro, contando sus dedos diminutos, maravillándose de que este niño, su niño, era el Hijo del Altísimo. José observaba en silencio, abrumado por la responsabilidad sagrada, protector de un misterio que su mente apenas podía comprender. Pero en ese lugar humilde, tan humilde que ningún rey terrestre lo habría considerado digno ni para sus sirvientes, la gloria de Dios brilló con más intensidad que en todos los templos dorados de la antigüedad. Más brillante que el templo de Jerusalén, con sus cortinas bordadas y su lugar santísimo. Más brillante que los templos paganos de Roma, con sus estatuas de dioses falsos. Más brillante que el Partenón de Atenas con toda su belleza arquitectónica, porque la verdadera gloria de Dios no reside en el oro ni en el mármol, reside en el amor que se inclina, en la majestad que se humilla, en el poder que escoge la debilidad para demostrar su fuerza. Los rayos de Dios, esa luz que Israel había esperado durante siglos, no descendieron sobre el trono de César en Roma, donde el emperador se reclinaba en su arrogancia creyéndose divino. No iluminaron el palacio de Herodes en Jerusalén, donde ese rey paranoico y cruel conspiraba y asesinaba para mantener su poder. No glorificaron las academias de Atenas, donde los sabios se enorgullecían de su conocimiento. Descendieron sobre un pesebre de madera tosca en un establo maloliente. Allí, en el lugar más bajo, Dios estableció su trono. Y desde ese trono de humildad absoluta, comenzaría a reinar sobre los corazones de millones. Pero la historia no termina en el silencio del establo. Porque Dios, que había guardado silencio durante 400 años, ahora no podía contenerse. La noticia era demasiado gloriosa para mantenerla en secreto. En las colinas circundantes de Belén, pastores vigilaban sus rebaños durante la fría noche. Pastores considerados por la sociedad religiosa como impuros, indignos de dar testimonio en los tribunales, marginados sociales que olían a oveja y vivían fuera de los límites de la respetabilidad. Dios escogió anunciar el nacimiento del rey no a los sacerdotes en el templo, no a los escribas eruditos, no a los fariseos que memorizaban cada letra de la ley. Lo anunció primero a los pastores. De repente, el cielo se rasgó. La gloria del Señor los rodeó con un resplandor que convertía la noche en día. Y un ángel, uno solo primero, apareció ante ellos con palabras que habían esperado generaciones enteras. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, no un filósofo, no un rabino más, no un líder político, un Salvador. Y luego, como si un ángel no fuera suficiente, el cielo se abrió completamente y una multitud de ejércitos celestiales apareció. Miles, quizás millones de ángeles que habían contenido su gozo durante siglos, finalmente liberados para proclamar: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El silencio había terminado. ¿Y cómo había terminado? No con un susurro, sino con un coro angelical que hacía temblar las montañas. Los pastores, aterrorizados pero también electrificados por la esperanza, corrieron a Belén y encontraron exactamente lo que el ángel había dicho: un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ninguna credencial impresionante, ninguna señal externa de poder, solo un niño. Y sin embargo, ellos supieron que estaban ante el cumplimiento de siglos de promesas. Este es el mensaje central, el corazón palpitante de la fe cristiana que resuena a través de los siglos. Dios no nos mira desde la distancia fría de su santidad celestial.
observándonos con indiferencia divina desde su trono remoto en algún cielo lejano. Él baja, desciende, se ensucia las manos con el barro de nuestra existencia, entra en nuestro dolor, conoce nuestro hambre, experimenta nuestro cansancio, llora nuestras lágrimas, sangra nuestra sangre. El nacimiento de Jesús en ese establo no es un accidente histórico, ni un detalle pintoresco. Es la prueba definitiva, irrefutable, de una verdad que cambia todo. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda atravesar, ni la oscuridad del pecado más vil, ni la oscuridad de la desesperación más profunda, ni la oscuridad de la soledad más aplastante. No hay silencio tan largo que su amor no pueda romper. 400 años de silencio fueron demolidos en un instante. Y si Dios rompió ese silencio, puede romper el tuyo también. No hay distancia tan grande que su gracia no pueda cruzar. Desde el trono celestial hasta un establo inmundo. Desde la perfección eterna hasta la fragilidad de un bebé. Desde la santidad absoluta hasta la compañía de pecadores. Esa noche en Belén, el cielo besó la tierra. Lo divino abrazó lo humano. El Creador se reunió con su creación, no como juez distante, sino como hermano cercano. Y el universo nunca volvería a ser el mismo, porque en ese pesebre envuelto en pañales ordinarios yacía la esperanza extraordinaria del mundo, la luz que las tinieblas jamás podrían apagar, el amor que la muerte no podría vencer. Emmanuel, Dios con nosotros, no Dios contra nosotros. No Dios sobre nosotros desde una distancia insalvable, sino Dios con nosotros, en la suciedad, en el dolor, en la alegría, en todo. Y esa es la razón por la que, 2000 años después, el mundo entero se detiene para recordar esa noche, porque cuando Dios decidió salvar al mundo, no envió un ejército, envió un bebé, y ese bebé cambiaría absolutamente todo. Reconociendo al Rey, la ironía es casi insoportable cuando la contemplamos. Mientras los sacerdotes de Jerusalén, los guardianes profesionales de las Escrituras, los expertos en las profecías, dormían tranquilamente a solo unos kilómetros de la salvación, a miles de leguas de distancia, en las tierras misteriosas de Oriente, hombres que no eran judíos, que no habían crecido leyendo la Torá, vieron lo que los expertos religiosos ignoraron completamente: una señal en el cosmos. Una estrella que no debería estar allí, un fenómeno celestial tan extraordinario que estos sabios, magos, astrólogos, estudiosos de los cielos, inmediatamente comprendieron: un rey había nacido. El cielo mismo se convirtió en un heraldo. Las estrellas proclamaban lo que las voces humanas ignoraban, y sin vacilar emprendieron un viaje de meses, tal vez más de un año, atravesando desiertos y montañas, todo para encontrar a un rey recién nacido. Llegaron primero a Jerusalén, preguntando con inocencia que causaría un terremoto político: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes el Grande, ese rey paranoico y asesino, se turbó. Convocó a los principales sacerdotes y escribas, expertos que pasaban sus días estudiando las Escrituras, y les preguntó: ¿dónde debía nacer el Cristo? Sin dudarlo, citaron a Miqueas: en Belén de Judea. Conocían la respuesta exacta. Sabían dónde buscar, pero no fueron. Los expertos religiosos de Jerusalén sabían exactamente dónde había nacido el Mesías, y no se molestaron en caminar los 10 kilómetros para comprobarlo. Estaban demasiado cómodos, demasiado ocupados con sus rituales. Mientras tanto, los magos continuaron su búsqueda hasta Belén. La estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y se postraron.
Estos hombres sabios, acostumbrados a ser reverenciados en sus propias tierras, cayeron con sus rostros en el suelo ante un niño pequeño en brazos de una madre campesina, porque reconocieron lo que era: Rey, Dios, Salvador. Y entonces abrieron sus tesoros con un simbolismo que resonaría a través de los siglos: oro, porque era rey, no un rey terrenal cualquiera, sino el Rey de Reyes, un niño en pañales que gobernaría sobre los imperios y establecería un reino eterno. Incienso, porque era Dios. El incienso se usaba exclusivamente en el culto del templo, ante la presencia divina. Al ofrecerle incienso, estos magos declaraban: este niño es divino. Emanuel, Dios con nosotros. Mirra, porque había nacido para morir. La mirra, esa resina usada para embalsamar cadáveres, era el regalo más extraño para un niño, pero era profético. Este rey vino a reinar desde un trono de madera tosca, una cruz. La mirra apuntaba al sacrificio, hacia la sangre derramada que lavaría los pecados del mundo. 3 regalos, 3 verdades: Rey, Dios, Salvador sufriente. Estos hombres del Oriente no pertenecían al pueblo elegido. Según todos los cálculos religiosos de la época, eran outsiders completos. Y sin embargo, fueron ellos quienes vinieron a adorar. Su presencia en Belén nos enseña una verdad revolucionaria: el regalo de Dios es universal, no tiene fronteras ni barreras culturales. El silencio se rompió para todos: para el judío, que había esperado durante siglos, y para el gentil, que ni siquiera sabía que estaba esperando; para el sabio, que estudiaba las estrellas, y para el sencillo pastor, que solo conocía sus ovejas; para el oriente y el occidente, para cada tribu, lengua y nación, para ti y para mí. Porque esa es la esencia del evangelio que proclamaron los ángeles: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Los magos regresaron a su tierra por otro camino, advertidos en sueños de no volver donde Herodes, llevando en sus corazones la certeza de que habían estado en presencia de Dios mismo, porque ese es el efecto de un encuentro real con Cristo. No te deja como te encontró, te transforma, te redirige. No importa cuán lejos estés o cuán improbable seas como candidato para el reino de Dios, si buscas con corazón sincero, encontrarás. Porque el rey que nació en Belén no vino para los que se creen dignos, vino precisamente para los que saben que no lo son. Ven, busca, encuentra, adora. El rey ha nacido y su reino no tiene fin. El porqué de su venida, al acercarnos a este 24 de diciembre, mientras las luces adornan las calles y las familias se preparan para reunirse, debemos detenernos y preguntarnos algo esencial: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Porque esta no es solo una historia antigua escrita en pergaminos amarillentos. No es simplemente un relato religioso para ser recordado una vez al año y luego archivado hasta la siguiente Navidad. Es la respuesta a nuestros propios silencios. Tal vez hoy, en este preciso momento, sientas que el cielo está callado en tu vida, que tus oraciones rebotan contra ese techo de bronce, que gritas pero nadie escucha, que esperas pero nada cambia. Tal vez estás pasando por tus propios 400 años de espera, de duda que corroe tu fe, de dolor que no parece tener fin, de puertas que permanecen cerradas sin importar cuántas veces toques. Quizás la enfermedad te ha visitado, o la pérdida te ha dejado con un vacío imposible de llenar, o simplemente sientes que Dios te ha olvidado. Pero hoy, en esta noche especial, quiero que recuerdes algo. Recuerda Belén. Recuerda que Dios trabaja precisamente en el silencio,
que en esos momentos cuando parece más ausente, está preparando algo que tu mente no puede imaginar. Israel esperó 400 años. Generación tras generación nació, vivió y murió sin ver el cumplimiento. Pero cuando llegó el momento perfecto que solo Dios conocía, todo el dolor de la espera cobró sentido. Recuerda que la luz brilla más fuerte cuando la noche es más oscura. En tu noche, en tu silencio, en tu espera, la luz sigue brillando. Quizás aún no la veas, pero está allí, porque la promesa de Dios permanece. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Jesús no vino simplemente para darnos una festividad anual con árboles decorados y villancicos nostálgicos. Vino para darnos una vida eterna, una vida que comienza ahora y se extiende más allá de la tumba. Vino para que el silencio entre el Creador y la criatura, ese abismo que se abrió en el jardín del Edén, se rompiera para siempre. Vino para construir un puente sobre ese abismo, y ese puente tiene forma de cruz. Vino para decirte que no estás solo, que nunca lo has estado, que incluso en tu momento más oscuro, Él estaba allí, sufriendo contigo, sosteniéndote cuando no tenías fuerzas. En esta Navidad, más allá de los regalos y las tradiciones, te invito a hacer algo diferente. Deja que esa luz mística que iluminó el pesebre hace 2 milenios, esa luz que los ángeles proclamaron, que los pastores buscaron, que los magos siguieron, ilumine también los rincones más profundos y oscuros de tu corazón, esos lugares donde guardas el dolor que nadie conoce, donde escondes las heridas que nunca has mostrado, donde habitan los miedos que te paralizan y las dudas que te atormentan. Permite que esa luz entre, que penetre, que sane, que transforme. El niño del pesebre creció para convertirse en el hombre de la cruz, y el hombre de la cruz resucitó para convertirse en el Señor de la vida, y está vivo hoy, ahora, extendiéndote la misma invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios siempre cumple sus promesas. Puede tardar más de lo que esperabas, pero nunca llega tarde. Siempre llega en el momento perfecto. Así que esta noche, mientras celebras o mientras sufres, mientras estás rodeado de familia o te sientes terriblemente solo, recuerda, hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. No un maestro solamente, no un profeta más, un Salvador. Alguien que vino específicamente a salvarte de la oscuridad que no puedes vencer por ti mismo. Y ese Salvador no está muerto en una tumba olvidada. Está vivo, está activo, está esperando que lo invites a entrar en tu historia. La pregunta no es si Él está dispuesto a venir a ti. Ya demostró que sí cuando bajó del cielo a un establo. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a abrirle la puerta? Esta Navidad puede ser diferente. Puede ser el comienzo de algo nuevo, el fin de tu silencio, el amanecer después de tu noche más larga. Todo comienza con un sí que dice, aquí estoy, Señor. Y cuando digas ese sí, descubrirás lo que han descubierto millones a través de los siglos, que el niño del pesebre es exactamente quien dijo ser. El camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, el Salvador de tu alma. Feliz Navidad. Que la luz de Belén ilumine tu camino hoy y siempre.